cierre la ventana o que ponga aire acondicionado, cosa que todavía no he hecho porque no me gusta y por razones también ambientales, pero que es lo que han tenido o se han visto obligados a hacer muchos vecinos de San Fernando. Eso, según los papeles, según los estudios, según todo lo que nos iban explicando, no iba a ocurrir. Pero quienes conocemos cómo funcionan los aeropuertos sabemos que es un riesgo evidente. Y por eso siempre pedimos al Ministerio de Fomento, en ese caso, porque eran infraestructuras de carácter estatal, que antes de tomar la decisión de ampliar un aeropuerto o de poner un aeropuerto o de hacer una infraestructura, que hagan un estudio muy serio de carácter ambiental, porque los ciudadanos no tenemos por qué estar por detrás de las infraestructuras. Porque si se quiere poner un aeropuerto en una zona en la que está viviendo gente, la gente llegó antes y por lo tanto tiene unos derechos que no se pueden vulnerar. Y lo primero que hay que hacer es ver si esa infraestructura va a vulnerar los derechos de la gente que vive allí o no. Y cuando se tengan esos datos verídicos, contrastados, con participación social, etcétera, pues se puede determinar dónde y cómo deben ser las infraestructuras. Desgraciadamente, en el tema del aeropuerto de Barajas se hizo al revés. Primero se decidió dónde iba el aeropuerto y después se hizo un estudio de impacto ambiental a la medida. Ampliaron una cuarta y quinta pista. Hoy hay 800.000 madrileños en Madrid, que somos muchos. Casi de 6 millones, pues imagínense lo que significan 800.000 personas que en mayor o menor medida tenemos muchas dificultades en nuestra vida cotidiana por el ruido del aeropuerto de Barajas. Si hubieran hecho los estudios previamente, si hubieran hecho un estudio de impacto ambiental con los datos reales, probablemente ese aeropuerto no se podría haber autorizado nunca, porque el impacto que provocaba era tan alto que nadie hubiera autorizado que ese aeropuerto se ampliara. Por eso, en el caso del Álamo, cuando a mí me lo comentaron los compañeros de Izquierda Unida, me lo comentó Sergio, hicimos ya en el mes de julio, preveyendo que podía estar fraguándose la intención de ampliar los aeropuertos en Madrid, el 20 de julio hicimos una pregunta a la ministra de Fomento en la que le decíamos que nos contara cuáles eran las necesidades en la planificación aeroportuaria en Madrid, teniendo en cuenta que Barajas se amplió y ha entrado en funcionamiento hace menos de 2 años y que ha sido una ampliación que ha duplicado la capacidad aeroportuaria de Madrid. Que nos explicara cuáles eran las necesidades aeroportuarias y si se pensaba hacer otro aeropuerto en Madrid. Tengo que reconocer que es la primera pregunta en la que he tenido que pedir amparo al presidente del Congreso porque no me la han contestado. Me han contestado preguntas sobre las centrales térmicas de Morata, es decir, sobre muchos temas. Pero sobre este tema todavía no me lo han contestado. Yo la semana pasada pedí amparo al presidente del Congreso para que requiriera al Gobierno para que conteste la pregunta, que por ley tiene obligación de contestarla como máximo en el plazo de 2 meses. ¿Qué es lo que a mí me preocupa de este proyecto? Bueno, primero me preocupa para qué sirve, que no me parece baladí discutir eso, porque hay veces que se empieza a hablar de las necesidades que pueden conllevar para muchísima gente. Yo personalmente creo que este proyecto está en un momento en el que se puede exigir lo que creo que en todos los proyectos de esta envergadura se debería dar sin exigir, que es una amplia participación ciudadana y muchísima transparencia. Si se quiere hacer una infraestructura de estas condiciones, lo primero que se tienen que poner son todos los papeles encima de la mesa para que los ciudadanos libremente y con toda la información tengan la posición que consideren. Lo que no se puede es tener esta información porque un día salen 2 páginas en El País, o porque alguien ha visto la televisión, o porque se ha leído una hoja, o porque un amigo le ha dicho que en el ministerio en el que él trabaja le han comentado que se está moviendo este asunto. Lo primero que hay que hacer con esto es exigir a las administraciones que pongan encima de la mesa con claridad cuál es su proyecto, los documentos que hay y les contrasten con la realidad social de las zonas y con el interés que tiene para los vecinos. Lo digo porque eso tienden a hacerlo después y cuando se hace después pues ya ha habido tantos compromisos que el interés de la gente queda detrás de todo. Ya no se habla de los derechos de la gente, sino cómo compatibilizar los derechos de la gente con una infraestructura que ya han decidido hacer. Desde nuestro punto de vista debería ser a la inversa. La infraestructura se debe hacer cuando no genere unos impactos negativos sobre la población que no compensen los beneficios que va a tener la infraestructura.
Y en este caso, sinceramente, el aeropuerto del Álamo, desde un punto de vista económico y de capacidad aeroportuaria, no es necesario en Madrid. No es necesario porque está Torrejón, no es necesario porque Barajas tiene todavía un 45% de su capacidad sin ocupar, y por lo tanto no es necesario que haya más instalaciones aeroportuarias, que les puedo asegurar que tienen un impacto sobre la vida de la gente brutal. Y lo digo por experiencia, porque lo vivo todos los días y porque ha sido mi pelea como alcaldesa de San Fernando durante los últimos 12 años, ¿no? Yo pienso que en este momento, cuando se tenga la información, caben dos opciones que las decía antes en Reyes. Primero, el conseguir que se clarifique cuál va a ser la actuación. Y en segundo lugar, que cuando se diga cuáles son los planes, haya la suficiente presión ciudadana y control institucional para que lo que son planes no se conviertan en proyectos sin antes haber visto si esos proyectos son viables o no. Lo digo también por experiencia, porque cuando el proyecto está encima de la mesa solo caben soluciones paliativas. Nosotros peleamos mucho en San Fernando para que los vecinos de Las Castellanas se fueran de su barrio, porque no podían vivir con un impacto de 90 decibelios encima de sus cabezas. Pero nos hubiera gustado no tener que dar esa pelea, ¿eh? Nos hubiera gustado que la gente pudiera vivir en su barrio y en su casa. Al final lo que hemos tenido que hacer es una medida paliativa porque les han puesto un aeropuerto encima de su casa y no pueden vivir. A lo mejor si no les hubieran puesto el aeropuerto podían vivir en sus casas perfectamente y su vida... Pensamos que es un momento importante y es un momento perfecto para intentar entre todos crear un movimiento que se oponga o por lo menos que solicite toda la información que haya. Creemos que los ciudadanos, como bien ha comentado Monsi Reyes, tienen que ser parte de la decisión de este aeropuerto. Nosotros como ciudadanos tenemos que opinar y tenemos que decidir si este aeropuerto lo queremos o no lo queremos en el Álamo. Entonces, nosotros ahora vamos a abrir un turno de palabra para que todo el mundo que lo desee pueda hablar. Pensamos que sería interesante que de aquí saliera una idea clara, una idea general de hacernos con toda la información posible, de exigirlo incluso en Europa, donde haga falta, para que no nos quedemos como se han quedado en San Fernando o no nos quedemos como se han quedado en otros pueblos que les han instalado un monstruo urbanístico especulativo de este tipo y no han podido hacer nada después. Entonces, a partir de ahora abriremos un turno de palabra en el que todo el mundo que quiera podrá participar y el turno empieza ya. Vamos, cuando queráis levantar la mano y vamos opinando. Si queréis preguntar a alguna de las diputadas o a la Asamblea Local, lo que queráis. Por eso, por lo que también hemos convocado aquí a la gente, pensamos que es un momento importante y es un momento perfecto para intentar entre todos crear un movimiento que se oponga o por lo menos que solicite toda la información que haya. Creemos que los ciudadanos, como bien ha comentado Monsi Reyes, tienen que ser parte de la decisión de este aeropuerto. Nosotros como ciudadanos tenemos que opinar y tenemos que decidir si este aeropuerto lo queremos o no lo queremos en el Álamo. Entonces, nosotros ahora vamos a abrir un turno de palabra para que todo el mundo que